Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Galeano, estudiante de Contaduría. Quiero dar un concepto de lo que es presupuesto público basándonos en el libro Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bueno, esta palabra o estas dos palabras, presupuesto público, eh, creo que es de nuestro quehacer diario en la labor de contadores, ¿sí? Pero para definir estas dos palabras sería bueno primero tratar de dividirlas y explicar cada una de ellas. El libro no lo especifica así, pero sí nos da a entender. Presupuesto, cuando hablamos de presupuesto, esa sílaba pre que nos indica antes de, pre, antes, puesto un supuesto, ¿cierto? En esta ocasión es un presupuesto, digamos, hablar de ingresos y gastos de una determinada empresa o organización, en este caso el presupuesto de un municipio, una alcaldía, un ente de gobierno, ¿sí? Y cuando hablamos de público, esto se refiere a todo aquello que es opuesto a lo privado, es decir, que pertenece o hace alusión a una ciudadanía o una determinada población. Esto es lo que nos indica estas dos palabras, presupuesto público. Pero inmediatamente nosotros unimos estas dos palabras diciendo presupuesto público, ya esto es a otro nivel, ya estamos hablando algo más fuerte. Y presupuesto público es todo aquello en su totalidad que es indispensable para un Estado distribuir, ejecutar, planear los recursos de una ciudadanía, de un público, pero esto es en bienestar de esta ciudadanía, de esta comunidad. A eso le llamamos presupuesto público. Y a lo largo de todo el concepto del libro, de este libro, nos está hablando de el manejo de los recursos, cómo maneja un Estado el recurso. También nos indica los entes, como ente, quienes lo están vigilando, que todo se haga con rectitud, con eficiencia, con transparencia, porque estamos tratando de los recursos públicos de una nación, de un Estado, que esto es supremamente delicado y por ende hay unas entidades que regulan estos procesos. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Andrea Rodríguez, hoy les vengo a hablar sobre el Plan de Desarrollo, Presupuesto y Coherencia Macroeconómica. Bueno, el Plan de Desarrollo es un conjunto organizado de estrategias y acciones diseñadas para promover el crecimiento económico, social y sostenible de una región, país o entidad específica. Estos planes suelen tener un horizonte temporal a medio y largo plazo. Estos son algunos de los aspectos que un plan de desarrollo incluye: objetivo y metas, diagnósticos, prioridades, estrategias y políticas, asignación de recursos, monitoreo y evaluación, participación ciudadana. Los planes de desarrollo son herramientas importantes para orientar el crecimiento y la transformación de una entidad, brindando una visión a largo plazo y estableciendo una hoja de ruta para el progreso económico y social. El presupuesto. Bueno, un presupuesto es un plan financiero detallado que estima los ingresos y gastos futuros
durante un periodo de tiempo específico, tanto a nivel personal como a nivel gubernamental o empresarial. Los presupuestos son herramientas esenciales para la gestión financiera y la toma de decisiones. Acá algunos aspectos de las claves pues para el presupuesto, que serían los ingresos, gastos, balance, presupuesto, el déficit presupuestario, el superávit presupuestario. El presupuesto a corto y largo plazo, la revisión y actualización. Los presupuestos no son estáticos y pueden ser revisados y actualizados según sea necesario para reflejar cambios y las circunstancias económicas. El proceso del presupuesto implica una cuidadosa planificación y gestión para garantizar un uso efectivo de los recursos y el logro de metas financieras establecidas. La coherencia y el contexto de la macroeconomía. Estas implican que se refiere a la consistencia de la armonía entre diferentes aspectos de la política económica y las variables macroeconómicas. Acá pues algunos ejemplos de cómo la coherencia se puede aplicar en el contexto de la macroeconomía. Política y fiscal monetaria. Es importante que la política fiscal relacionada con el gasto público y los impuestos y la política monetaria relacionada con la oferta de dinero y las tasas de interés sean coherentes. Por ejemplo, si el gobierno implementa una política fiscal expansiva, aumento del gasto público. La política monetaria podrá ajustarse de manera acorde para evitar precisiones inflacionarias. Objetivos de la política económica. Los objetivos económicos como el control de inflación, el crecimiento económico sostenible y la estabilidad financiera deben ser coherentes entre sí. A veces, alcanzar un objetivo puede requerir medidas que afecten otros objetivos y la coherencia implica encontrar un equilibrio que promueva el bienestar general. Coherencia temporal. Las políticas económicas deben ser coherentes en el tiempo, es decir, las decisiones tomadas hoy deben tener en cuenta las posibles consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, la expansión fiscal a corto plazo puede generar un aumento a la deuda pública, que podría afectar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Coherencia internacional, que es el mundo globalizado. La coherencia entre las políticas económicas de diferentes países es crucial. Las acciones de un país pueden tener persecuciones en otros a través de canales como el comercio, los flujos de capital y las tasas de cambio. La falta de coherencia en las políticas macroeconómicas podría dar lugar a resultados no deseados, como el desequilibrio económico, inestabilidad financiera o problemas en la gestión de la deuda. Por lo tanto, los responsables de la formulación de políticas buscan estrategias coherentes que promuevan el crecimiento económico sostenible y la estabilidad en el ámbito macroeconómico. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Maritza Villegas. Hoy voy a hablarles sobre la función presupuestal del Estado. La actividad presupuestal del Estado implica una serie de funciones fundamentales que son clave para la gestión de recursos públicos y el cumplimiento de objetivos gubernamentales. Estas funciones pueden variar ligeramente dependiendo del país o del tema de gobierno, pero en general incluye planificación financiera, asignación de recursos, control y seguimiento, redistribución de los recursos, estabilización económica, entre otras. La planificación financiera es una función que implica la elaboración de
el plan financiero a corto, mediano y largo plazo y que establezca las prioridades del gobierno y los recursos necesarios para llevar a cabo los programas y proyectos. La asignación de recursos es el presupuesto que el Estado asigna de recursos financieros a diferentes áreas y programas gubernamentales de acuerdo a las prioridades establecidas en la planificación financiera. Esta asignación se basa en criterios de eficiencia, equidad y necesidades sociales. Bueno, el control y seguimiento. El Estado debe monitorear y controlar el uso de recursos asignados para garantizar que se utilicen de una manera eficiente y efectiva. Esto implica el establecimiento de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, que es muy importante en la parte pública. La redistribución de recursos es una función importante del presupuesto, es redistribuir los recursos de manera equitativa para promover la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades y brechas sociales y económicas. La estabilización económica. El presupuesto puede utilizarse como una herramienta para estabilizar la economía en momentos de crisis, mediante la implementación de políticas fiscales que permitan superar las crisis económicas y que estimulen la demanda agregada o moderen el ciclo económico. El financiamiento de servicios públicos. El presupuesto estatal financia la prestación de servicios públicos esenciales como educación, salud, seguridad, infraestructura, entre otros, que son fundamentales para el bienestar de la población y el desarrollo del país. La promoción del desarrollo. A través del presupuesto, el Estado puede promover el desarrollo económico y social mediante una inversión en infraestructura, innovación, educación, salud, investigación, entre otros sectores que son clave. Transparencia y participación ciudadana. El proceso presupuestario debe ser transparente y permitir la participación ciudadana, garantizando que los ciudadanos tengan acceso a la información sobre cómo se utilizan los recursos públicos y que puedan participar en la elaboración y el seguimiento de estos. En general, estas son como las principales funciones de la actividad presupuestal del Estado, que en conjunto buscan garantizar una gestión eficiente y equitativa de los recursos públicos para el beneficio de toda la sociedad. Clasificación y definición del presupuesto de rentas y recursos de capital. Es una herramienta financiera que ayuda a planificar y controlar los ingresos y gastos relacionados con los recursos financieros de una entidad, ya sea una empresa, una organización gubernamental o cualquier otra institución. Se divide en dos categorías principales: presupuesto de rentas y el presupuesto de recursos de capital. El presupuesto de renta es un plan detallado que estima y organiza los ingresos esperados durante un periodo específico. Estos ingresos pueden provenir de diversas fuentes, como ventas de productos, servicios, inversiones u otras actividades comerciales. Se clasifican en ingresos operativos. Son ingresos generados por las operaciones comerciales regulares, como las ventas de bienes y servicios. Ingresos no operativos. Son ingresos que no están directamente relacionados con las operaciones principales, como ganancias por inversiones. Ingresos corrientes. Son recurrentes que se esperan en un periodo contable específico. Ingresos no recurrentes, que pueden surgir de eventos excepcionales como la venta de activos. Presupuestos de recurso de capital. Este presupuesto se centra en la planificación y control de los gastos de capital, es decir, las inversiones en activos a largo plazo, como edificios, maquinaria y equipo. También puede incluir fuentes de financiamiento para inversiones. Se clasifican en gastos de capital o fuentes de financiamiento de capital. Gastos de capital son inversiones en activos a largo plazo que se esperan generar beneficios a lo largo de varios periodos. Fuentes de financiamiento de capital son fuentes de fondos para cubrir los gastos de capital, como préstamos, emisión de acciones o aportaciones de los propietarios. Ambos presupuestos son esenciales para una gestión financiera efectiva,
ya que permiten a las organizaciones planificar sus operaciones, asignar recursos de manera eficiente y evaluar su desempeño financiero. Clasificación y definición del presupuesto de gastos. El presupuesto de gastos es un plan financiero que describe los gastos de una organización durante un periodo determinado. Ayuda a las empresas a gestionar mejor sus finanzas y a asignar los recursos de forma eficiente. La definición y clasificación del presupuesto de gastos puede variar en función de la naturaleza de la empresa y del sector en el que opere, según su flexibilidad. En función de la flexibilidad, los presupuestos pueden clasificarse en dos categorías, fijo y flexible. El presupuesto fijo asigna una cantidad específica de fondos a cada departamento o categoría de gastos y no puede modificarse durante el periodo del presupuesto, independientemente de cualquier cambio en el nivel real de ventas o producción. Un presupuesto flexible, en cambio, asigna fondos en función de los cambios en el nivel de ventas o producción. Puede ajustarse a los cambios del entorno empresarial, como las fluctuaciones de las ventas, las condiciones del mercado, entre otras circunstancias imprevistas que repercuten en la empresa. El presupuesto flexible puede ser ventajoso porque permite hacer previsiones más precisas y gestionar mejor los recursos. También proporciona flexibilidad para realizar ajustes en el presupuesto durante el periodo presupuestario para satisfacer las necesidades cambiantes de la empresa. La desventaja de un presupuesto flexible es que requiere más esfuerzo para crearlo y supervisarlo en comparación con uno fijo. Según su tiempo, a largo plazo, estos presupuestos abarcan un periodo de 3 años o más. Suelen utilizarse para la planificación estratégica. A corto plazo, abarcan un periodo de hasta 1 año y suelen utilizarse para la planificación y control operativo. Corriente. Estos presupuestos se elaboran para el ejercicio fiscal en curso y se revisan periódicamente. Presupuestos renovables. Se actualizan o revisan continuamente, normalmente con periodicidad mensual o trimestral, y abarcan un periodo determinado. Puede prorrogarse trimestral o semestralmente, o también anualmente, dependiendo de la organización. Presupuesto perpetuos. Estos presupuestos muestran los ingresos y gastos previstos para una organización en función de los resultados de los ejercicios anteriores. Se trata de un presupuesto renovable, prorrogado indefinidamente. Según su área, presupuesto de ventas. Prevé los ingresos por ventas en un periodo específico. Se utiliza como base para fijar la producción y otros costes. Presupuesto de producción. Se basa en la previsión de ventas y se utiliza para determinar el número de bienes a producir. Presupuestos de marketing. Es un presupuesto que describe los costes de las compañías de marketing y publicidad. Presupuestos de I+D. Describe los costes asociados a las actividades de investigación y desarrollo. Presupuestos de capital. Se utiliza para determinar el coste de los nuevos activos de capital como edificios, maquinaria y equipo. Presupuestos de personal. Describe los costes asociados a los salarios, las prestaciones y la formación de los empleados. Presupuestos generales. Refleja los costes de los gastos indirectos como el alquiler, los servicios públicos y el material de oficina. La clasificación de los presupuestos en función de área ayuda a gestionar los variados costes de cada departamento o función. Presupuesto según su aplicación. Presupuesto gubernamental. Este tipo de presupuesto es elaborado por el gobierno e incluye los ingresos y gastos del gobierno para un periodo específico. Sin ánimo de lucro. Las organizaciones sin ánimo de lucro elaboran este tipo de presupuesto para planificar sus ingresos y gastos con el fin de cumplir sus objetivos sociales o benéficos. Presupuesto personal. Es el plan de un individuo para gestionar sus ingresos, gastos domésticos y ahorros. Presupuesto empresarial. Esboza las metas y objetivos financieros de una empresa y dirige la asignación de recursos financieros hacia su consecución. Presupuesto de proyecto. Se elabora para un proyecto específico.
detallando todos los costes del proyecto y los recursos necesarios. Ayuda a controlar todos los gastos y garantizar que el proyecto se completa dentro del presupuesto asignado. Presupuesto de explotación. Es una proyección detallada de los ingresos y gastos de una empresa para el periodo presupuestario. En él se describen todos los costos necesarios para que la empresa siga funcionando.